Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Pamela Teutli Elizondo. Soy coordinadora del programa de Igualdad de Género de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y Abogadas de la Comisión de Derecho Civil, les damos la bienvenida a todas y a todos que hoy nos acompañan al tema que vamos a platicar hoy, que es la omisión legislativa en materia de paridad y violencia política de género en Nuevo León. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy, a quienes nos acompañan en vivo, pedirles si por favor nos pudieran apoyar teniendo en silencio el micrófono y la cámara apagada. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, si a lo largo de la presentación tienen cualquier pregunta o comentario, también siéntanse con completa libertad de utilizar el chat. Y como les decía, hoy tenemos invitada de lujo a la maestra Ana Cecilia López Dávila. Ana es licenciada en Derecho, así como maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es egresada del Máster de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante de España y desde 2010 se ha desempeñado en diversos cargos de carrera judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y bueno, Ana hoy nos viene a platicar de un caso sumamente relevante. No les voy a platicar mucho para darle la oportunidad de ella, pero va a discutir justo sobre esta sentencia que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral el 5 de agosto, en un caso donde Movimiento Ciudadano impugnó la omisión legislativa por parte del Congreso de Nuevo León de ajustar la normativa para la implementación de la paridad de género en todas las candidaturas, como lo señala la Constitución desde junio del año pasado, y también la omisión de establecer las reglas para combatir la violencia política de género, de acuerdo esto a la legislación electoral. Este caso creo que es sumamente relevante porque toca muchísimos temas que es necesario hablar y discutir, entre ellos pues justo la aproximación a la omisión legislativa y también los temas de paridad, de violencia de género y de las competencias que en este caso tiene tanto el Congreso como el OPLE. Así que Ana, muchísimas gracias y te cedo la voz. Muchas gracias, Pamela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Christopher Marroquín por la invitación. Como les decía Pamela, les quiero platicar de este caso que es el JRC 14 del 2020. Este asunto se resolvió hace nada, el 5 de agosto pasado, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia, desde algún punto de vista, podría considerarse invasiva en cuanto a la libertad configurativa de un Congreso local, porque el efecto de esta determinación fue precisamente ordenarle al Congreso de Nuevo León legislar en un determinado sentido ante la acreditación de una omisión legislativa. Esto lo hizo en plena jurisdicción y aclarando que la normativa que al efecto emite el Congreso en materia de paridad y violencia política de género sería aplicable hasta el siguiente proceso, o sea, el de 2024. Esto porque al 5 de agosto, al momento en que se dictó la sentencia, ya estábamos fuera de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Esta es una regla que la marca el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Federal, y lo impone pues para que no se modifiquen las leyes electorales ya dentro de estos 90 días antes del proceso, porque eso se los explico más adelante, pero podría afectar un poco la certeza. Por esa razón, y para garantizar que se cumpla el mandato de paridad en el proceso electoral que inicia este año, y además que se tenga un procedimiento especial sancionador para que se investiguen las denuncias de violencia política de género, la Sala Superior le ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León emitir lineamientos al respecto, como una acción afirmativa, de manera que las reglas que al efecto emite el OPLE serán de aplicación temporal solo para este proceso electoral. Entonces, si bien puede tener esa primera lectura de considerarse pues algo irrespetuosa con las facultades exclusivas de los congresos locales, realmente lo que la Sala Superior hizo fue garantizar las obligaciones en materia de paridad insertadas en el texto constitucional en junio del 2019, como les decía Pamela, que fue esta paridad en todo, porque realmente el Congreso de ahorita es, como se conoce al Congreso de la Unión ahorita, es el Congreso de la paridad. Y también
no solo paridad, sino también en distintas leyes generales. En abril del 2020, estas modificaciones que se hicieron fueron para establecer reglas para combatir la violencia política de género. En esta última parte estoy de acuerdo con la determinación de la Sala Superior. El Tribunal Constitucional en materia de derechos políticos y electorales debe garantizar los principios previstos en la Constitución y a partir de las reformas constitucionales generales en materia de paridad y violencia política de género. Entonces hay una clara obligación de los congresos locales de adecuar sus normas en ese sentido. Pero no estoy de acuerdo en que, al considerar que ya estaba fuera de este periodo previsto para modificar las normas electorales, le hubiera ordenado a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León dictar los lineamientos correspondientes sobre paridad y violencia política de género que serían aplicables para este proceso electoral que arranca en octubre de este año. Esto, para que vean, sí es invasivo en cuanto a las facultades del órgano legislativo local porque le quita, sin necesidad, digo, a mi consideración, la posibilidad de que el Congreso emita la normativa correspondiente en los términos que ese poder mejor considere. A ver, esto puede sonar raro porque estoy diciendo por una parte que el Congreso de Nuevo León tiene una clara obligación de legislar que no cumplió y por la otra estoy diciendo que de todos modos, a pesar de que reconozco que hay una omisión de legislar que está acreditada, hay que respetarle su facultad de legislar, pero no está tan raro. Y para explicarme, quiero platicarles un poco los detalles del caso de este JRC 14 de este año, porque ya con los hechos claramente delineados, así como con la posición de mayoría, porque es otra cosa, la sentencia tuvo un voto minoritario que al final les platico, pero bueno, con los hechos claramente delineados, así como con la posición de mayoría, creo que voy a poder explicar mejor mis consideraciones que ahorita les adelante, que precisamente comparto un punto de la posición minoritaria del asunto. A ver, entonces, el caso. Pamela también les contaba ahorita que fue el Partido Movimiento Ciudadano quien impugnó la omisión del Congreso de Nuevo León de realizar los ajustes normativos para implementar tanto la paridad en todas las postulaciones partidistas para cargos de elección popular como las reglas para combatir la violencia política de género. El Tribunal Electoral resolvió a principios, esto fue el T local, ¿no? O sea, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León resolvió a principios de julio que había quedado sin materia porque no había una omisión legislativa por dos razones. La primera, porque no hay un plazo para legislar, para realizar las adecuaciones normativas en materia de violencia política de género y paridad. Y la segunda, porque el Congreso local manifestó que está en proceso de realizar las normas correspondientes. Había algunos dictámenes de iniciativas de ley en revisión. Entonces, esas fueron las dos razones que dijo el Tribunal Electoral local y dijo, entonces como está ya en proceso estos dos dictámenes, entonces desecho, bueno, más bien sobreseo porque no tiene materia. Entonces, ambas razones, como se advierte, implican un análisis de fondo, del cual, un análisis de fondo del asunto, pues determinar si hay o no omisión es precisamente el problema jurídico que había que resolver. Por tanto, la Sala Superior revocó la determinación al haberse indebidamente determinado sin materia. Una vez que pasa esto, lo usual es que la Sala Superior lo regrese al Tribunal Electoral local para efecto de que dé una respuesta debidamente fundada y motivada, o sea, de fondo. Pero este asunto urgía, porque urgía la definición de reglas en materia de paridad y violencia política de género que en principio debían aplicar al proceso electoral local de este año, que empieza pues en octubre, ¿no? O sea, ya. Entonces la Sala Superior realizó un estudio en plena jurisdicción, o sea, sustituyéndose en el tribunal local a quien le correspondía resolver. Sobre la omisión o no de legislar, la Sala Superior determinó que sí había una omisión y separó la argumentación en dos partes. Primero habló del tema de paridad, entonces así se los voy a separar. Primero voy a hablar de paridad y luego de violencia política de género para que se entienda mejor qué dijeron sobre cada tema. Entonces, como ya les dije, el 6 de junio de 2019 se publicó el decreto por el que se reformaron algunos artículos, que es el 2, el 4, el 35, el 41, el 52, el 53, el 56, el 94 y el 115, todos estos que regulan la forma de postulación y la forma de cómo se integran ayuntamientos, ¿no? Todos constitucionales, con la intención de hacer obligatorias las postulaciones tanto a candidaturas de elección popular como a otros cargos públicos, de todo tipo. O sea, se introdujo la obligación de observar paridad en todo. O sea, no nada más en postulaciones, sino también en cargos ya sea administrativos o en de cualquier función pública. Pues. En el transitorio segundo se otorgó un plazo de un año para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones normativas correspondientes para efecto de hacer realidad la paridad en todo. En el transitorio cuarto se ordenó a las legislaturas estatales a realizar las reformas correspondientes para observar el principio de paridad de género reconocido ahora a nivel constitucional. De estos otros dos transitorios, pues sí parece que no hay ningún plazo, ¿no? Para que los congresos locales realizaran estos actos. Pero en el tercer transitorio se dispuso que el principio de paridad se deberá observar en los cargos que tomen posesión después de la entrada en vigor del decreto.
Entonces, si este decreto se publicó en el 2019, les aplicarían las reglas constitucionales a los cargos que tomen posesión en 2021, como es el caso de Nuevo León y de casi todos los estados realmente. Entonces, a todos los estados les aplica. Por lo tanto, la Sala Superior entendió de esos dos transitorios y del contexto que el plazo que tenía el Congreso de Nuevo León para aplicar las reglas de paridad a nivel local sería hasta antes del inicio del proceso electoral. O sea, en principio, esa fue la línea argumentativa del tribunal, ¿no? O de la Sala Superior, que sí había una obligación y la obligación se tenía que cumplir hasta antes del proceso. Pero luego, en la línea argumentativa dijeron, bueno, es que también está este obstáculo, que es el penúltimo párrafo de la fracción 2 del 105 constitucional, que es este límite que les decía de los 90 días antes. Porque, o sea, esta norma lo que dice es que las reformas electorales deben promulgarse y publicarse 90 días antes del inicio del proceso electoral al que vayan a aplicarse. Entonces, ese debía de ser el límite. Y en el caso de Nuevo León, esos 90 días previos al inicio del proceso se cumplieron el 9 de julio de este año. Entonces, pues ya estaban vencidos. Incluso cuando llegó este asunto a sala superior, ya no estábamos en esas fechas, ¿no? Entonces dijeron, efectivamente se actualizó una omisión legislativa y la calificó como absoluta, porque en la ley electoral local no se ha modificado en el tema no se ha modificado nada en el tema de paridad después de las reformas constitucionales respectivas. Lo de la calificación del tipo de omisión legislativa fue un punto fue un punto del voto minoritario, entonces ahorita se los voy a explicar mejor. En la sentencia se sostiene además que el hecho de que un Congreso local no hubiera legislado dentro de ese límite no significa que no habría reglas de paridad para el proceso local en ese estado. Por una parte, porque el 13 de abril pasado se reformó junto con las reglas de violencia política de género también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la LEGIPE, para imponer como obligación la paridad horizontal y vertical en ayuntamientos. Esto está en el artículo 207, párrafo 1, y también incluyó la paridad en la postulación de todas las candidaturas locales. Esto está en los artículos 233 y 234 de la LEGIPE. Además de que hay muchísimos criterios jurisdiccionales, tanto de la Corte como del propio Tribunal Electoral, que señalan que la paridad, tanto en la postulación como en la integración de los órganos, es una obligación. Entonces, pues básicamente esa fue la línea argumentativa que se siguió, ¿no? O sea, no pasa nada, de todos modos aplica. No obstante, los organismos públicos electorales locales en ejercicio de sus atribuciones pueden emitir lineamientos a partir de las reglas y criterios existentes para que se pudiera garantizar el ejercicio del derecho humano a la igualdad a través del principio de paridad. Entonces, esto fue paridad, ¿no? Ahora, sobre el tema de violencia política de género, creo que ya les dije la fecha mucho, pero bueno, el 13 de abril de 2020 se publicó el decreto por el que se reformaron en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género diversas leyes generales. Muchísimas, pero nada más les voy a mencionar las que corresponden directamente a la ley electoral. Fue la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. Porque se califica ahora como un delito. Pero bueno. Entre estas modificaciones se incluyó la definición de las conductas que se consideran violencia política de género. Lo que les decía, se tipifica el delito de violencia política de género y se establece un régimen sancionatorio. Ahora, por razones competenciales, las únicas que se debían desarrollar en este momento por los estados sería la relativa al régimen sancionatorio. Esto en específico no se dijo en la sentencia de mayoría, pero sí se mencionó en el voto. Entonces, y realmente creo que es lo correcto, ¿no? O sea, lo único que le corresponde a los estados legislar en este momento, y creo que todos lo han hecho así, es lo relativo al régimen sancionatorio. Hay algunos, como me parece que es Veracruz, que también están, que a finales de julio incluyeron dentro del régimen sancionatorio que personas que han sido sancionadas por violencia política de género, que entonces ya no serían elegibles para un cargo de elección popular. Pero bueno, esto es otra historia y a ver si Chris nos invita o algo, si Christopher Marroquín también nos invita a hablar de la sentencia de la lista negra. Ahorita a ver si de las preguntas sale un poco más de este tema. Pero bueno, a partir de esas modificaciones legales, los estados tendrían la obligación de instaurar un procedimiento especial sancionador para darle un cauce legal y eficiente a las denuncias de violencia política de género que prevé el análisis de estos temas y en su caso el dictado de medidas cautelares. Además, este procedimiento sancionador tendría que prever sujetos sancionables, conductas que se constituyan infracciones, sanciones y medidas de reparación. En el transitorio segundo de este decreto de abril pasado, no se prevé un plazo específico para que los estados regulen estos procedimientos. Sin embargo, sí creó la obligación a cargo de los estados de sujetar un marco normativo a tal reforma, por lo que de una interpretación sistemática y funcional con las reformas, tanto en materia de paridad
como en el tema de BPG, o sea, de violencia política de género, se debe entender que el legislador local tenía de igual forma hasta antes de los 90 días que iniciara el proceso para regular el procedimiento sancionado al referido. Ahora, en el 2020, el Congreso de Nuevo León reformó tanto su constitución como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para imponer como una garantía a cargo del Estado la protección de las mujeres contra todo tipo de violencia de género, incluyendo la política. Pero nada más fue en estos dos temas, ¿no? Creo que se agregaron algunas frases a un artículo ya existente de la Constitución y se hizo esta reforma en esta. Entonces, faltan, ¿no? Así que la Sala Superior determinó que había una omisión legislativa, pero en este caso la calificó como relativa, porque sí había un desarrollo del tema, pero no completo. Entonces, ya fue todo lo que dijo en esta parte de violencia política de género. Ahora, sobre los efectos de la sentencia. Lo que se dijo fue que la falta de regulación, tanto en paridad como en violencia política de género, de cara al proceso electoral que inicia este año, sí genera violaciones a derechos constitucionales, por lo que el Tribunal Electoral tiene la obligación de intervenir para garantizar tanto el acceso a las postulaciones como el derecho a integrar órganos colegiados en términos de igualdad. También debe prever que esos derechos se alcancen de forma eficiente, es decir, que se den en un ambiente libre de violencia por razón de género, lo cual se logra en este momento con un procedimiento especial en orden. O sea, si nada más, si un tribunal, o sea, si un tribunal electoral solo garantiza que la postulación se haga en términos paritarios y también que se integren en términos paritarios, pero no garantiza que se ejerza ese derecho, o que se llegue al ejercicio de ese derecho, o sea, de un cargo legislativo o ejecutivo de elección popular, libre de violencia. Entonces, realmente está nada más cuidando una parte, de la intención de estas reformas, tanto porque sí está bien, es paritario, está integrado paritariamente, pero no se puede ejercer el cargo libre de violencia, porque como lo que está pasando ahorita en el actual Congreso de Morelos, ¿no? Que le dijeron a una diputada que las mujeres si no pueden legislar que se vayan a la cocina, ¿no? Cosas así. Esas cuestiones o ese tipo de frases y de la forma en la que están formuladas, y específicamente les pongo este ejemplo porque está ocurriendo ahorita, pues no te garantiza el ejercicio de un derecho político electoral. Entonces también es chamba del Tribunal Electoral cuidar que tu derecho político electoral de votar y ser votado en este caso se puede ejercer libre de violencia. Entonces, hasta este momento, como les decía, sí se podría asegurar que se ejerzan plenamente el derecho a votar y ser votado, en este caso de las mujeres, con un PES, con un procedimiento especial sancionador en orden. Entonces, en concreto, se le ordenó al Congreso legislar sobre estos dos temas, pero no para este proceso, sino que lo realice, o sea, lo que realice, si es que lo realiza ahorita, que chequee ahorita en el Congreso y no hay ningún dictamen en específico que ya se esté aprobando ni nada, sería aplicable para el siguiente proceso. Sin embargo, el OPLE sí debe emitir lineamientos al respecto para antes de la primera semana de octubre, que es cuando la norma local prevé que inicie el proceso. Ahora, esto sí sería interesante verlo. Ahorita les digo un poquito por qué, pero hasta ahorita yo no he visto, me metí a ver qué ha hecho el OPLE y no he visto que haya ningún acuerdo al respecto. Pero bueno. Algo interesante de esta sentencia, o más bien inusual, es que se le dio vista a todos los OPLEs del país con el criterio. Esto fue de manera informativa, aunque esto pudiera tener varias interpretaciones, porque pues no sé si les están diciendo por debajo de la mesa que revisen cómo están las legislaciones, a ver si tienen que emitir lineamientos. Pero bueno, se hizo esto en la sentencia. Y también se mencionó cuáles son los dos estados que aún no legislan en el tema. Por una parte fue Tabasco, que lo señalan que está en falta absoluta porque no ha legislado sobre paridad y ni violencia política de género. Y por el otro lado está Zacatecas, que dicen que está en falta parcial porque solo legisló sobre paridad. Entonces, pues sí los mencionó y de hecho no sé si a partir de esta sentencia Movimiento Ciudadano también impugnó la omisión legislativa en Zacatecas. De Tabasco todavía no se ve nada, o al menos todavía no está avisado nada. Pero en Zacatecas ya está presentada una demanda por omisión legislativa. Pero bueno, les comentaba que había un voto minoritario, ¿no? El magistrado decidente estuvo de acuerdo en términos generales con la acreditación de la omisión legislativa, pero se separó de algunas consideraciones de cómo se calificó la omisión y en lo que definitivamente desacuerdo es que la posición, que es la posición que yo comparto, es con la orden que le dio al OPLE de emitir los lineamientos. Se separó
porque considera que en este momento aún hay tiempo para que el Congreso local cumpliera con sus obligaciones sin afectar el principio de certeza, y de esta forma se respetaría la deferencia del legislador que deriva de los principios de separación de poderes, reserva de ley y jerarquía normativa. Para sostener su punto, argumentó esencialmente que el artículo, este famoso 105, fracción 2 del penúltimo párrafo de la Constitución Federal, contiene dos reglas. La primera prohíbe modificaciones legales fundamentales durante el transcurso del proceso electoral. Y por la otra parte establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, el principio jurídico que estas normas pretenden salvaguardar es la certeza, como ya les dije. Esto quiere decir que todas las personas conozcan las reglas del juego antes de que el juego comience, ¿no? Una forma de salvaguardar esta certeza también es mediante la posibilidad de acudir ante la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a revisar en abstracto la constitucional de las normas. Pero siempre se tiene la posibilidad de que la revisión constitucional se dé en el Tribunal Electoral ante la aplicación directa de esas normas. Incluso ha sucedido casos en los que la Corte valida en abstracto normas y el Tribunal Electoral, ante la aplicación, ante el contexto específico, observa que son inconstitucionales. Son pocos los casos, pero sí sucede. O sea, sucede en cada proceso electoral que en una acción de inconstitucionalidad la Corte dijo, no, esto es constitucional, o se ve, porque sobre todo me acuerdo de los casos de candidaturas independientes, en la petición de la cantidad de las firmas, ¿no? A solicitar. Recuerdo Puebla el caso, donde dijeron, es el 3% de la lista nominal de electores, yo creo que esto es, sí, o sea, supera el test de proporcionalidad, o no hay por qué, es razonable, ¿no? Y lo calificaron de constitucional, y ya que llega el proceso y que justamente están candidatos independientes a la gubernatura buscando las firmas, se dan cuenta, pues efectivamente, que es imposible conseguir el 3% de la lista nominal, que en el caso de Puebla es una lista nominal muy grande, y además tenía una arista especial, que era en un mes conseguir las firmas. Entonces ya el caso concreto, pues se determinó la inconstitucionalidad de la norma. Pero bueno, o sea, ya este paréntesis grandote nada más era para decirles que siempre está salvaguardada la constitucionalidad, ya sea en abstracto o en concreto. Entonces, como se sostuvo en el voto minoritario, la certeza no se afecta si las modificaciones legales no son fundamentales y estas se hacen antes del inicio del proceso electoral. Sopesando las opciones, yo considero que se gana mucho más, al menos en términos de legitimidad de las reglas, si se le permite al órgano facultado para ello emitir la regulación respectiva. Entonces, en el voto disidente se argumentó que la regulación que falta en los temas no son cambios sustantivos, porque en Nuevo León sí existen algunas reglas de paridad. Y estas reglas de paridad están desde el 2014 y se fueron introduciendo, o sea, creo que en el 2017 se metieron algunas otras, antes antes del proceso 2015 y antes del proceso 2018 se metieron algunas reglas de paridad. Entonces, en el voto minoritario, aquí fue lo que les dije que les iba a explicar de las omisiones legislativas. Aquí se dijo que no se estaba ante una omisión legislativa absoluta, como se había considerado en el proyecto, sino que se estaba ante una omisión también legislativa, pero relativa, al igual que en violencia política de género, ¿no? Y además que las normas constitucionales y generales en los temas de paridad y violencia no son sustantivas. Y las que sí faltan pueden ser de aplicación directa y solo requerían reglas de operatividad, ¿no? Entonces, pedirle al OPRE realizar las acciones que ordinariamente le corresponderían al Congreso local en este momento es injustificado y innecesario. Eso se dijo en el voto y yo la verdad es que también lo considero. Ahora, en cuanto al tema de paridad, sí falta la regla relativa a la paridad horizontal en ayuntamientos, así como la regla de alternancia para la conformación de las listas de regidurías. O sea, faltan dos cosas importantes, pero están previstas en la LEGIPE, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se pueden aplicar de forma directa, tanto por parte de los partidos en la postulación como por parte del OPRE en el registro. Entonces, realmente, pues, como se sostuvo en el voto y como les adelanté, no son cuestiones sustantivas. Ahora, en cuanto a violencia política de género, sí habría que darle operatividad al proceso especial sancionado respectivo. ¿Y cómo se le da operatividad? Bueno, pues con reglas de tiempos, desahogo de pruebas, todo eso. Pero realmente ya existe el PES y cada estado ya tienen, o sea, todos los estados tienen el PES. Entonces solo habría que ajustar muy poco. Entonces, ninguna de estas cuestiones implica modificaciones sustanciales que pudieran poner en riesgo la certeza que la regla del artículo 105 constitucional protege, porque, a ver, las reglas del juego están prácticamente claras.
O sea, lo único que sería es bajar al terreno de cómo sucederían las cosas. Pero todos saben, o sea, ya está la regla de paridad desde ese tiempo. En Nuevo León, de hecho, existe desde el 2014 y se reajustó en el 2017. Entonces, pues realmente no se afecta, o yo no veo afectación al principio de certeza de forma alguna. Ahora, yo creo que sí era importante hacer respetar la facultad y en este caso la obligación, porque la obligación derivaba, aunque no había tiempo o el tiempo podría considerarse ambiguo, alguien podría decir que esa lectura que le dio la sala superior a que sí había una obligación de tiempo, pues es que está extraña, ¿no? Pero de cualquier forma, sí existía la obligación del Congreso de Nuevo León de legislar y sí existía que también la obligación de paridad en todo ya, o sea, en este proceso. Así se deriva de las constituciones y realmente todos los estados, como se deriva de la sentencia, pusieron hasta el final un cuadro en el que todos los estados, o sea, que prácticamente 30 estados ya legislaron en materia de paridad, ¿no? Entonces, por el procedimiento al cual surgen las leyes del Poder Legislativo, tal como lo sostiene Waldron, tienen un mayor valor democrático. Por eso yo creo que era sumamente importante también para evitar dar fuerza a las voces en contra de las medidas de paridad y violencia política de género, que estas reglas salgan lo más legítimas posibles, porque, como saben, hay corrientes que tienen resistencia a aceptar este tipo de reglas por la forma en la que se imponen. O sea, que al principio se imponían como acciones afirmativas de forma temporal, luego se fue cambiando esta argumentación para decir que, bueno, no es que sean de forma temporal, sino ya es una forma estructural, que hay que meterlo a la estructura de vida, ¿no? Entonces, sí creo que se evita que proceso a proceso se modifiquen estas reglas. Entonces, me parece que estar modificando de proceso a proceso, emitiendo lineamientos por parte de un OPLE, generan prácticas que generan incentivos perversos. Por ejemplo, ahorita les voy a contar lo que sucedió en el 2018. Y también, no solo incentivos perversos, sino también falta de certeza se genera para los actores políticos como para el electorado. De hecho, justo fue el problema al momento de integrar el Congreso de Nuevo León en el 2018, como les decía. Fue un problema que se peleó en la sala superior en agosto de ese año, del 2018, y el recurso de reconsideración fue el 1036. Ahí justo el problema jurídico era que los lineamientos en materia de paridad emitidos por el OPLE parecen tener un resultado distinto en cuanto a la integración del Congreso frente a la aplicación paso a paso de la ley electoral, según los criterios previos y aplicados de la propia Sala Superior. Entonces, en ese caso, se privilegiaron la Sala Superior privilegió los lineamientos del OPLE, que podrían considerarse, bueno, yo los considero, o sea, me parecieron algo ambiguos, ¿no? Sin embargo, si se hubiera seguido la ley electoral local, a partir de los criterios de la Sala Superior, la integración actual del Congreso hubiese tenido un resultado distinto. No que hubieran cambiado, no que hubieran cambiado la integración de partido a partido. No, eso era lo mismo, no la cantidad de curules que le corresponde a cada partido, sino que hubieran entrado, en vez de entrar, por ejemplo, un ejemplo, 2 mujeres y un hombre por Movimiento Ciudadano, hubiesen entrado una mujer y 2 hombres y se hubiera invertido, creo que en el PAN y en el Partido Revolucionario Institucional, también los géneros. Entonces, no es una cuestión menor, o sea, realmente debemos estar muy atentos a lo que el OPLE emita como lineamientos en cumplimiento del ordenado en ese juicio de revisión constitucional, pues será fundamental para el desarrollo del proceso electoral. O sea, a ver, es una cosa importantísima. La aplicación de los lineamientos en el 2018 del OPLE te llevaban a un resultado distinto que la lectura de la ley electoral frente a los criterios previos de la Sala Superior en estados análogos, en estados que tampoco tuvieran demasiada claridad o demasiada claridad en cuanto a la aplicación o operatividad de principios. Entonces, yo creo que definitivamente debemos de reflexionar en esto. Pero bueno, sería toda mi participación. Muchas gracias a los que nos están escuchando y gracias a Pamela otra vez por la introducción. No sé si hay preguntas. Sí. Pues podemos ir abriendo el espacio para preguntas, si gustan irlas poniendo por el chat. Y en lo que nos mandan preguntas, Ana, si pudiera yo hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría? Bueno, en primer lugar, ¿sería posible que el Congreso de Nuevo León aún pueda emitir estas normas o la decisión de la Sala Superior ya estaría limitando al Congreso para que lo hiciera? Y en caso de que sí,
¿qué pasaría si tenemos por un lado lo que llega a emitir el Congreso y por otro lado los lineamientos del OPLE? Sí, mira, hay como distintas interpretaciones de eso que me dices, Pamela. O sea, hay gente que pudiera, de lo que yo he leído, por ejemplo, Carmen Alanís, la ex magistrada del Tribunal Electoral, considera que ya no podría legislar el Tribunal Electoral. Digo, ya no podría legislar el Congreso local. Yo considero que sí lo podría hacer y que podría emitir un transitorio que diga que son aplicables para este proceso electoral. Y eso sería definitivamente un problema interesante porque pueden pasar muchas cosas. Se puede litigar eso, o sea, se puede impugnar eso ante la Corte como una acción y a ver qué dice la Corte, o puede que no haya tiempo para la acción si se emiten, por ejemplo, ahorita estamos ya a septiembre prácticamente. Puede que no haya tiempo para la acción o se puede impugnar ante el Tribunal Electoral. Y realmente sería un juicio nuevo, o sea, no sería como incumplimiento a la sentencia, sería un juicio nuevo por ese tipo de transitorio. Entonces, yo creo que sí lo pueden hacer y de hecho yo creo que sería lo ideal, o sea, que el tribunal se interpretara de esa forma por parte del Congreso y que se les diera la oportunidad que se cumpliera con la deferencia al legislador y a ver qué tipo de normas se emiten. Ahora, si que es la segunda parte de la pregunta que me hacías, Pamela, si el Congreso de Nuevo León emite reglas que pudieran ser consideradas contrarias a lo que al efecto emita los lineamientos del OPLE, porque el OPLE, eso sí, el OPLE no tenía nivel en el entierro, por ejemplo, no fue parte de la litis en ningún nivel y le llamaron de cualquier forma. Entonces, el OPLE, aunque no fue parte, pues sí lo vincularon. Entonces, está obligado por la sentencia del Tribunal Electoral. Entonces, ellos sí están obligados a emitir unos tipos de lineamientos o algún tipo de lineamientos o reglas para la operatividad tanto de la paridad en estos aspectos que faltan de la ley electoral, como para implementar un tipo de procedimiento especial sancionador para que se puedan desahogar las denuncias en materia de violencia política de género. Entonces, si se llegan a interponer, ese es un asunto que definitivamente se tendría que dilucidar en tribunales, así que ya no sé si sea lo ideal, como lo dije en un primer momento, porque nada más generaría, pues sería en perjuicio del electorado, ¿no? Ya no sabrían y de los actores políticos. Entonces quizá realmente no es tan ideal como yo lo pienso y en este momento quizá pues ya tenemos que dejar al legislador, o más bien el legislador ya tendría que dejar al OPLE hacer su chamba. Aunque quién sabe, si en este caso el Congreso emite reglas antes de que el OPLE emite lineamientos, quizá ahí estaríamos ante otra situación. De cualquier forma, pues ya no sé qué tan ideal lo sea, pero sería un caso súper interesante y se tendría, sea que emite el Congreso normas antes de que el OPLE emita alineamientos de cualquier forma o que se emita después de que el OPLE emita alineamientos, o sea, que haya como una contraposición o que no haya contraposición, que estén solos, yo creo que de cualquier forma se va a conocer por el Tribunal Electoral y va a estar súper interesante. Entonces, por esa razón, porque lo podríamos conocer, yo creo que estaría interesante, pero no sé si sea el escenario ideal para el electorado o para los nuevos leoneses, ¿no? No sé si te quedó clara mi pregunta, Sí, mi sí, respuesta, claro. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera hacer una pregunta. Me voy a alejar un poco de los hechos del caso concreto y de este Sí. análisis tan interesante. Sin embargo, mientras te escuchaba sobre este tema de cómo se ha avanzado de esta idea de acciones afirmativas y de establecer un porcentaje a una paridad que ya se entiende mucho más desde un proceso estructural. Entonces, pues aprovechando que te tenemos aquí, quisiera saber un poco tu opinión acerca de considerar esta paridad a nivel constitucional como algo ya muy estructural, ¿no? Como dices, esta regla de paridad en todo versus a esta idea que se ha ido manejando en muchísimos otros países, que es justo ver esto como una medida afirmativa. Sí, gracias, Pam. Pues, a ver, yo creo que sí debería ser una medida afirmativa, idealmente, y también pienso que las normas no cambian, pues, hábitos. Pero creo que nuestro país, como muchos otros, tienen muy arraigada
un cierto tipo de cultura, que no digo que sea bueno ni malo, ¿no? Pero tienen muy arraigado un tipo de cultura en el que las mujeres no tienen mucha participación política y en otro tipo, por pues por el tipo de tareas que desarrollan, ya sea en casa o en su vida personal, que es más difícil el acceso y la permanencia en este tipo de cuestiones. Entonces, o sea, no es que no crea que sea que deban de ser medidas temporales, sino, y tampoco creo que las leyes cambien estructuras, o sea, sino creo que debe ser, o que en el momento en el que estamos ahorita, sí creo que debiera ser un cambio generado en leyes y en prácticas de tanto empresas privadas como funciones públicas. O sea, creo que para que realmente veamos un cambio palpable, un cambio sustantivo que se refleje en la integración de órganos, este, yo sí creo que tiene, o sea, que no debemos de tratar esto como medidas, como acciones afirmativas o temporales, sino que tenemos que meternos ya como el cambios estructurales en la Constitución, en leyes generales, porque a como veo, y a partir de que yo soy parte del tribunal, que, bueno, empecé desde el 2010, que me tocó el caso de las Juanitas, que ya está políticamente incorrecto que les diga Juanitas, que fue este caso, Pamela, no, tú lo recordarás, que fue pues las diputadas federales que como exigían un porcentaje, eran cuotas en ese entonces, era 40-60, creo, si no mal recuerdo, 30-70, no recuerdo, pues lo que hicieron fue registrar a una mujer y poner a un hombre como su suplente. Así pasaron los requisitos o las cuotas requeridas para la postulación. Llega el momento de tomar posesión del cargo y resulta que pues renuncian todas estas mujeres y los suplentes hombres pasan a, 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 pues a ocupar el puesto. Esto es muchas cosas, además de un fraude de ley, ¿no? Porque pues, realmente es un fraude de ley. Pero creo que la única forma para realmente o sea, superar este tipo de fraudes de ley que ocurran cada vez que tenemos que se emiten reglas nuevas para asegurar paridad, tanto en la postulación como en la integración del órgano, creo que siguen sucediendo eh, pues este tipo pues de fenómenos que son realmente fraudes de ley. Yo lo que creo es que sí tienen que ser estructurales los cambios, sí tienen que estar en la normativa y no los debemos de considerar como temporales, al menos no en este momento. O sea, quizá en muchos años más ya podríamos empezar a hablar de nuevo de que son temporales. Pero en este caso, yo sí me creo la narrativa que ha manejado el tribunal, que ya no son, vaya, que ya no son medidas temporales. No sé cuál sea tu punto de vista y me interesaría saber, Pam, de este tema. Sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es una narrativa que cuesta mucho más trabajo aceptar y entender para muchas y para muchos, sobre todo desde un análisis jurídico, entender cómo a nivel constitucional se pueden establecer estos cambios tan generales, pero como bien mencionas, creo que ha sido una respuesta con base a las acciones que han llevado a cabo los partidos políticos desde que se intentó implementar este tema de las cuotas de género, ¿no? Tanto como es el caso de las Juanitas, como mandar a las mujeres abajo de la lista, a los distritos perdedores, y ha seguido avanzando y avanzando cada problemática que el tribunal tiene que resolver y tiene que encontrar esos espacios o esos huecos que los partidos políticos todavía buscaban para hacer estos fraudes. No ha sido tanto la insistencia que a mí ha sido algo que me sorprende muchísimo, como esta insistencia de no querer aceptar ver a mujeres en cargos de elección popular, que siento que ante eso la respuesta que se necesita es un cambio así de decir, ¿sabes qué? Sí vamos porque somos la mitad de la población y necesitamos representar la mitad de esos espacios y también, como bien dices, al menos ahorita yo no pensaría en que pudiera ser algo temporal. Y bueno, justo hablando de este tema, también creo que ha sido tan difícil aceptar ver a mujeres en este tipo de cargos que creo que por eso también la violencia política de género, y no sé si en este punto coincides conmigo, se ha visto o ha incrementado muchísimo, ¿no? Que viene siendo una respuesta, perdón que lo diga así, pero muy primitiva
este sentimiento de ir perdiendo el privilegio desde lo masculino y pues que termina respondiendo con actos de violencia política de género. En ese sentido, quisiera también preguntarte justo sobre esta sentencia de la lista negra para quienes cometen estos actos de violencia política de género, y aprovechando que estamos en este tema, también preguntarte sobre tu opinión acerca de la tipificación de estos actos como un delito. Sí, gracias, Pamela. Pues, a ver, la discusión de este tema de la lista negra o de la letra escarlata en violencia política de género, como el nombre que le queramos poner, pues fue súper interesante en sala superior entre los magistrados y al interior incluso de la ponencia en la que elaboró, ¿no? Aquí el tema fue si una vez que una persona denunciada de haber cometido violencia política de género, ya está denunciada, hay una sentencia en su contra en lo que se acredita esta conducta, ¿no? El tema es si esta persona ya no podría ser elegible como candidato a un cargo de elección popular, porque pierde precisamente un requisito de elegibilidad, que es el del modo honesto de vivir. Entonces, el tema es si a partir de que está esta sentencia en el que se determina que cometió un acto, o violencia política de género en contra de alguien, esta persona ya no tendría un modo honesto de vivir y por esa razón ya no podría ser elegible a ningún cargo. El tema, pues también no es menor, ¿no? O sea, sería como de una sola sentencia y de un solo acto, si un tribunal lo determinó así, tanto esta lista la llevarían o se integraría tanto por los soples de todo el país como por el INE. Entonces, yo creo, o sea, a ver, yo estoy a favor que se analice y que se investiguen y que existe la tipificación de esto como delito electoral. Pero bueno, la tipificación es otro tema. Pero también estoy de acuerdo en que exista pues como parte de un proceso administrativo electoral y que se prohíba, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en la creación así como se determinó de la lista negra. Ahora, yo al principio lo que pensé cuando estaban analizando el tema es que sería retroactivo, ¿no? Todos los que ya se hubiera dicho desde que empezamos con esta narrativa de violencia política de género ya entran automáticamente en esa lista. A mí se me hizo como gravísimo. Luego ya fueron matizando en cuanto a la discusión que se dio en la sala superior entre los magistrados eh, para decir que no, que sería a partir de ese momento. No sé si hay algunos estados que están diciendo que sí es retroactivo, eso se me haría más grave aún, pero o sea, yo creo que estoy en desacuerdo, o sea, es como la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, está mal y o sea, definitivamente hay que buscar cómo erradicarlo y como tú decías, Pamela, sí creo que es una conducta o es un tipo de conducta agresiva, es un tipo de violencia que empezó a tener más auge a partir de todas estas medidas de paridad. Sí lo creo. Quizá no lo había pensado en los términos que tú lo planteaste, que definitivamente es algo, pues sí, primitivo, pero sí creo que es una reacción. Entonces, por eso hay que tener cuidado, por eso es la importancia de tener cuidado en cómo se implementan este tipo de medidas. Yo estoy a favor totalmente de las medidas, o sea, que no se me malinterprete, yo estoy totalmente a favor, pero sí creo que hay que tener cuidado, creo que siempre hay que tener deferencia con el legislador y porque eso es la forma en la que se van a legitimar más estas medidas. O sea, definitivamente yo estoy a favor. A ver, o sea, yo creo que no habría ninguna mujer que dijera en este momento que no es feminista, ¿no? O sea, yo creo que todas tenemos el deber y la obligación, o sea, debemos de ser feministas, ¿no? Pero en cuanto a la lista, definitivamente se me hace como la letra escarlata. O sea, no estoy de acuerdo en la forma en la cual se pensó y se configuró en esa sentencia en específico. Y creo que es algo que se tendría que repensar. O sea, creo que el asunto va a regresar a la sala superior, no de esa forma, o sea, quizá con una litis distinta, pero es algo que se tiene que repensar, porque a partir de eso, como que perder pues el requisito que te hacía elegible, o uno de los requisitos que te hacía elegible, que era tener un modo honesto de vivir, como que se me hace fuerte. O sea, creo que tendrían que haber más cuestiones que sean, pues, sistemática, o sea, que
que sean más, que haya más cosas. Pero en lo que sí estoy de acuerdo, y quizás es una contradicción interna, lo tendría que revisar, sí estoy de acuerdo que sea una causal de nulidad. O sea, que sí existió en el proceso, en la campaña electoral, actos de violencia política de género de un candidato en contra o de un candidato en contra de una candidata. Yo creo que sí, digo, sopesando el tema y haciendo toda la revisión que tenga que hacerse, yo me inclinaría por, o sea, yo estaría de acuerdo en la nulidad. De hecho, hubo un caso del Estado, no, fue de la Ciudad de México, del Estado de México, no me acuerdo, de María Rojo. Fue de la Ciudad de México porque fue una alcaldía. Ella, que aparentemente fue una actriz, yo no la conocía, pero era muy conocida, del cine mexicano. Este, Ella alegó que existieron diversos actos de violencia política de género en su contra. Ahí el tema fue probatorio, me parece. Y el tema es que siempre, o sea, en este tipo de cosas, siempre el tema va a ser probatorio. Entonces yo creo que tendríamos que tener este, un estándar distinto. O sea, no que sea verdad todo lo que vayan a tener que decir, porque pues también hay más valores que cuidar en una elección, ¿no? Sobre todo para anular votos y para anular una elección entera. O sea, es algo que tienes que ir como de puntitas, ¿no? Pero si en un caso está debidamente acreditado y si son actos, pues, o sea, así que te llaman la atención, o sea, que están evidentemente, que están sistemáticos, que a lo largo de la campaña estuvieron diciéndole cosas, pues, como lo del Congreso de Morelos, que constantemente a las diputadas le están diciendo que vete a la cocina, que no sé qué más les estaban diciendo, pero ellas se quejan, según las notas que vi en el periódico, se quejan de que no les permiten ejercer libremente su función, ¿no? O su cargo para el que fueron electas. Si ese tipo de actitudes se llegaran a comprobar de forma evidente, y en una campaña es muy fácil, o sea, en una campaña es muy fácil determinar o tener como una lista de lo que va sucediendo a lo largo del proceso de la campaña, pues porque son cosas que se dicen públicamente. Entonces, si fuera así de evidente, yo estaría totalmente a favor o al menos de analizar una posible nulidad. Entonces, sí como nulidad, como causal de nulidad, pero no como lista. Esa sería mi opinión. No sé si tú tuvieras una opinión ya formada respecto de la lista, ¿qué te gustaría? No estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también creo que la lista no es la respuesta, no este señalamiento que hacemos muchas veces para combatir estas problemáticas de el hombre que actuó de X o Y manera. Creo que igual, o sea, la historia nos ha demostrado que no siempre son las mejores formas. Bien lo dices, ¿no? Esto casi casi de cultura de la cancelación, creo que en definitiva, y esto lo digo desde mi perspectiva feminista, no va para ahí, no creo que es justo a donde queramos llegar. Sin embargo, también estoy de acuerdo con la nulidad y esto que mencionabas, yo no lo había pensado antes, pero el tema de tener un estándar probatorio distinto y las implicaciones también que esto pudiera llegar a tener, porque pues no es lo mismo en un caso donde solo hay dos partes involucradas, sino cuando también está en juego votos, ¿no? Y la decisión del electorado. Que bueno, creo que este tema nos podría dar para otra charla completa, entonces de nuevo, ojalá que Christopher nos invite para seguir hablando de esto. Y quisiera aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para tomar dos preguntas, perdón, que tenemos por acá. Uno es regresando un poco al tema de la sentencia. Ana, si consideras que las normas que se emitan en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, Pamela. Del OPLE no, o sea, del OPLE yo creo que acción no, pero más bien creo que podrían irse ante el tribunal como JDC. O sea, de acción inconstitucional no lo veo, uno por la dificultad de acceder, aunque no esa es la razón técnica, ¿no? Sino porque no sería, o sea, las acciones de inconstitucionalidad son para las normas emitidas por el Congreso local. Entonces, no.
Pero si la pregunta es más bien a la discusión que estábamos teniendo, Pamela, de qué pasaría si el Congreso emite normas en cumplimiento a esa sentencia, pues yo diría que sí. O sea, que claro, que sí serían objeto de una acción de inconstitucionalidad, pero las del Congreso, no las del OPLE. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. Bueno, creo que con eso, perdón, me va pasando. Disculpa, justo iba pasando una ambulancia. Estos tiempos de confinamiento. Pero bueno, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus respuestas, por todas tus perspectivas. De verdad que siempre que tengo la oportunidad de escucharte aprendo montones. Entonces, muchas gracias. De nuevo, agradecerles a todas y a todos quienes nos acompañan. A nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y Abogadas y de la Comisión del Derecho Civil. Y pues nada más, antes de finalizar, invitar a todas y a todos a que sigan pendiente de los eventos que va a estar llevando a cabo la barra y que se difunden a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, correo electrónico, etcétera. Y pues también invitarles a que se afilien al capítulo para que podamos seguir teniendo estas discusiones tan importantes y tan necesarias. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti, Pamela. Y gracias a todos. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Finalizamos la sesión.